comienzo un poco a contarles sobre SMART, ¿sí? Que es, son unas siglas que traducidas al español significan Herramienta Espacial de Monitoreo de Informes, ¿sí? Básicamente es una plataforma digital que fue especialmente diseñada para ayudar a la protección de la biodiversidad, a la gestión de áreas protegidas y otros lugares silvestres. Esta herramienta fue diseñada originalmente por WWF y hoy en día está siendo actualizada por un grupo de 9 organizaciones que permiten que esté disponible una herramienta de fácil uso, de código abierto, no propietaria y sobre todo gratuita, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de SMART? Es estandarizar y agilizar la recopilación de datos que provienen de las actividades de campo, también estandarizar y agilizar su análisis, ¿sí? Y facilitar la elaboración de informes, ¿sí? Que permitan una llegada más rápida de la información clave desde el campo hacia las autoridades responsables en la toma de decisiones, ¿sí? SMART se basa en un enfoque que tiene 3 elementos principales: usar tecnología de punta, aprovechar las capacidades instaladas que hay en las áreas protegidas y reforzarlas, y también apoyarse mucho en una red de usuarios que permiten que el programa se mantenga y vaya creciendo en los diferentes módulos que se le van agregando, ¿no? Esta plataforma respalda una amplia gama de acciones relacionadas con la gestión de áreas protegidas, almacenando y sobre todo relacionando datos vinculados a conservación y monitoreo del patrimonio natural y cultural y de otros valores de conservación, organizando datos referidos a control y vigilancia, gestión de uso público, uso de recursos naturales, evaluación de amenazas y riesgos, por ahí controlando todo lo que es la planificación operativa y su correcto desempeño, su correcta implementación, y otras dimensiones que uno pueda ir pensando o identificando, ¿sí? De manera muy fácil, ¿cómo funciona SMART? Básicamente uno cuando sale al campo tiene, por lo general, y es lo que se aconseja, siempre tiene una libretita donde va anotando la fecha de salida, con quién fue, en qué vehículo, hacia dónde y con qué objetivos, hacia qué lugar y con qué objetivos se realizó esa salida, ¿sí? Durante la misma, uno va anotando en esa libretita o en los diferentes formularios en papel que tiene uno, las actividades que uno realizó, ¿sí? Y después cuando vuelve a su casa, uno realiza un informe con todas las actividades que realizó. Bueno, SMART busca que todo eso, ¿sí? Quede organizado en una base de datos y de una forma estructurada para que facilitar el análisis de esos datos, facilitar también la evaluación de resultados y avances, y sobre todo también realizar los ajustes que sean necesarios en esas actividades para planificar a futuro, ¿sí? SMART, la plataforma está constituida por 3 programas de computación que serían SMART Desktop, que es un programa muy similar a un GIS, ¿sí? O sea, una base de datos espacial, pero que está especializada en lo que es gestión de áreas protegidas. Después, el segundo componente es Smart Mobile, que es una aplicación para dispositivos móviles totalmente personalizable, que nos ayuda a levantar datos a partir de tablet o celulares y luego sincronizarlos automáticamente con Smart Desktop,
¿sí? Bueno, la aplicación funciona con y sin internet. Y el tercer componente se denomina Smart Connect, que es una plataforma web en la cual una persona con usuario y contraseña puede realizar consultas y visualizar datos de forma integral, ¿sí? Y este Smart Connect se va alimentando a partir de todos los datos que ingresan a Smart Desktop. Bueno, puntualmente acá les voy a ir mostrando algunas pantallas de Smart Desktop. Básicamente, cuando uno entra al programa en su computadora, va a ver un mapa base del área protegida, donde puedo visualizar las características geográficas del área, pero también sus límites, sus categorías de manejo, su zonificación, las áreas operativas y un montón de otras cosas más, ¿sí? Después, en un menú que se llama área de conservación, yo voy a poder ir agregando todas las características, todas las propiedades de esa área de conservación, no sé, su superficie, su año de creación, pero además voy a poder ir organizando por ejemplo, instituciones que gestionan esta área protegida, o la lista de empleados, la infraestructura, que acá le dice lista de estaciones, con la que cuento para realizar el despliegue operativo, y una cosa que se llama modelo de datos, ¿sí? Ya se lo van a explicar un poco más adelante los otros expositores, pero básicamente el modelo de datos es la base de datos en sí y contiene todas las variables que uno puede registrar durante el uso de este programa, ¿sí? En el siguiente menú, que es el menú de patrullaje, uno va a poder ahí, desde esas opciones, manejar todo lo que se relaciona con patrullas, recorridas y otras salidas de campo, ¿no? En general, Smart a todo esto le dice, lo denomina de forma genérica recorridos, ¿sí? A estos recorridos se le pueden agregar datos importando directamente desde Smart Mobile, sincronizando, ¿sí? Los datos que levanté con esa herramienta, o bien ingresando datos a mano desde una libreta, o bien un GPS, u otra aplicación para dispositivos móviles, que seguramente muchos de ustedes usarán, o un sistema de información geográfica, ¿sí? Y además me permite visualizar todos los recorridos que fui almacenando en el sistema, ¿sí? Para cada uno de estos recorridos, Smart crea una ficha que resume las características de ese recorrido, ¿sí? En qué fecha se realizó ese recorrido, cuándo terminó, de qué tipo fue el personal que participó, los incidentes que se registraron, ¿sí? O sea, incidentes es el nombre genérico de las actividades que uno va realizando, la duración, la distancia recorrida y, bueno, terminando todo con un mapa, ¿sí? A partir de esos recorridos, yo puedo comenzar a realizar, a partir de todos los datos acumulados de esos recorridos, yo puedo comenzar a realizar preguntas a partir de lo que se denomina la consola de consultas, ¿sí? Y dejarlas preestablecidas. Esto es un poquito difícil porque se requiere por ahí un poco de programación, pero, por ejemplo, pasado un tiempo puedo consultar cuántas salidas hice, a dónde fui o cuántas veces, cómo fue la distribución del personal o la participación del personal en esas recorridas y qué trabajos se realizaron, ¿sí? Y después, todos los resultados de esas consultas pueden materializarse en documentos también preestablecidos, para los cuales Smart denomina informes, ¿sí? Pasando ahora a Smart Mobile,
que como les decía es una aplicación para celulares que funciona con y sin internet y me facilita la visualización de datos, la consulta, pero también la toma de datos durante los recorridos. Entonces, por ejemplo, podría ver el mapa base del área protegida, y también podría comenzar a organizar los datos del recorrido que hice y sobre todo ir levantando los incidentes, ¿sí? No sé, si hice un acta de infracción, hago clic acá en este botoncito y comienzo a llenar todo lo que es las características de esa acta de infracción, o lo mismo si encontré una EVE o alguna especie exótica, etc. ¿Sí? Después todos estos datos se sincronizan o pasan a Smart Desktop automáticamente. Y el componente final es un sitio web denominado Smart Connect, a partir del cual yo voy a poder hacer consultas, no de una sola área protegida en particular, sino de varias áreas protegidas, y voy a poder ir filtrando información por tipos de incidentes, o por fechas, o por áreas protegidas, y realizando un montón de consultas e informes ya integrados, ¿sí? Bien, hasta acá es todo lo que es Smart, ¿sí? Seguramente varios se estarán preguntando en este momento hacia dónde vamos con todo esto, ¿sí? Que implica un cambio importante para la institución, para mí. También seguramente estarán preguntando, bueno, ¿cómo articula Smart con todo lo que hoy existe? ¿Cuál es el aporte de esta nueva herramienta y si vale la pena o no? Comenzando por la última pregunta, creo que sí vale la pena, ¿sí? Ya que Smart nos va a ayudar a organizar los resultados de las acciones que uno implementa, perdón, todas las acciones que uno planifica y después implementa en el campo para impactar sobre los valores de conservación de un área protegida, sobre sus amenazas y sus problemas y sobre sus usos, ¿sí? Identificar toda esta lista en cada uno, en cada área protegida, para mí es un paso crítico que tenemos que dar, ¿sí? Poder contar con un mapa de la distribución de estos valores, amenazas, problemas y usos, los cuales después definen el estado de conservación del área protegida, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los análisis que vamos a poder comenzar a hacer con los datos que recabemos con Smart, es este tipo de análisis que integran todo lo que son los valores, las amenazas, los problemas y los usos, ¿sí? Resumen y nos muestran dónde tenemos que ir a actuar dentro de un área protegida, ¿sí? Y de esa forma vamos a poder implementar una gestión dinámica de estos espacios que protegemos, casi tomándolos como si fueran un organismo vivo que va cambiando en el tiempo, fruto de las acciones y la eficiencia con la que la implementemos, ¿no? Además, yo creo que Smart, como sistema más que existe en parques nacionales, puede contribuir mucho a lo que es la integración y la planificación estratégica en el organismo, ¿no? Por ejemplo, aportando todos estos datos que vienen de campo a otros sistemas, los cuales podrían juntarse y formar lo que es un sistema de información web integrada en parques nacionales, ¿sí? Entonces, volviendo a las preguntas que hacía,
todo esto último que les mostré es algo que estamos proyectando, pero un poco es la imagen completa de lo que sería, para qué queremos implementar Smart en parques, ¿no? El aporte de esta nueva herramienta creo que es, hoy en día se hacen recorridos, sí, se hacen recorridos, se hacen informes, pero no se analiza esa información ni se realizan ajustes respecto a eso, ¿no? Entonces lo que queremos comenzar a hacer es comenzar a hacer todo ese trabajo. Y si vale la pena, yo creo que sí, pero obviamente va a costar mucho porque implica un cambio en la forma de trabajar bastante importante, pero que a largo plazo va a dar sus buenos frutos, ¿sí? Bueno, por ahí terminé yo con mi parte, los voy a dejar con Fede, Juan y Antuel para que continúen con las charlas. Permiso, Leo, ahí te robo un segundo. Está bloqueado el chat del webinario. No sé ahí si lo pueden habilitar, así la gente va cargando las consultas ahí. Bueno. Genaro. Bueno, Genaro se fue. Ahí en un rato ya le comento. Por ahí Juan, Fede, no sé quién quiere. Buenas. Hola. Hola, Leo, buen día a todos. Hola, sí. Fede, comparto la diapositiva, ¿te parece? Y la voy pasando. Dale. Bueno, nosotros estamos por presentar juntos, Fede y con los chicos, porque tenemos que hablar sobre nuestra experiencia en las distintas áreas protegidas y sobre los... Se ve ahí la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí. Bueno, y sobre los avances en el proyecto de implementación de Smart en APN y cómo llegamos a todo esto y a la capacitación que estamos queriendo dar en agosto. Todo empieza hasta donde tenemos memoria, por lo menos, con un congreso del que no tenemos tanta información, pero sucedió en Tailandia. Fueron agentes de APN y tomaron contacto ahí con esta herramienta. Y desde entonces, desde el CIP, se recomendó en algunas ocasiones. Nosotros mismos, en 2019, en la seccional Yacuy, en Iguazú, empezamos a utilizar el Smart por recomendación de Leo Lizarra. Estábamos buscando con qué reemplazar el sistema que teníamos, que se tenía ahí, ya existía cuando yo llegué en Excel, con unos mapas en Excel y qué sé yo. Más esquemático, ¿no? Y en eso Leo nos dijo, pero ¿y por qué no usan Smart? Como que era algo muy obvio, ¿no? Y así que entramos a mirar ahí a la página, a ver de qué se trataba todo esto y bueno, esa primera prueba nos dio muy buenos resultados, fueron 2 meses de toma de datos y terminó en un informecito en que El siguiente paso en esto fue cuando nos juntamos por invitación de Fundación Silvestre y WWF en el Parque Nacional Iguazú Brasilero. Ahí se hizo un encuentro, ellos estaban trabajando con monitoreos de yaguareté, más que nada, los brasileros. Así que, bueno, ese fue un punto importante. Ahí conocimos a Felipe, que es uno de los principales aliados nuestros, que es el punto focal de WWF. Un año después, a partir de eso, se hizo una prueba, se fue haciendo una cierta prueba para un estudio, ¿cómo es? Un trabajo de investigación que se presentó ante la delegación técnica y todo, el NEA 482. Y a partir de eso salió un buen informe de investigación
que utilizaba el Smart como herramienta de toma de datos, que fue esta identificación de zonas críticas para control y vigilancia en el Parque Nacional Iguazú. Y presentado eso al toque salió, Fede, no sé si querés continuar. Bueno, Sí, ahí, sí, Juan. Sí, ahí estoy. Decíamos que en esta época, bueno, ya en julio ya nos decidimos para empezar a implementarlo dentro del Parque Nacional Iguazú de manera ya orgánica. Nosotros veníamos probando desde 2018, ya veníamos probando sin teléfono o con teléfonos que conseguíamos, teléfonos particulares. Empezamos a probar el Smart hasta que en julio del 2020 ya se adquirieron ya dispositivos específicos para las recorridas. En este caso vemos uno de los teléfonos que uno le pone, que es el que usamos en la recorrida, donde es un teléfono sumergible, que es adaptado para condiciones climáticas extremas, y también se adquirió tablet para la fiscalización, pensando en la fiscalización ya del área catarata, implementando el Smart, que eso iba a ser posterior, pero ya la adquisición fue pensado en eso. Estos dispositivos, cuando surgió la idea de adquirirlo, era un cambio, por decir así, de paradigma, y bueno, y tuvimos que justificar con todo lo que venía hablando Juan de la adquisición, porque hasta ese momento la metodología, y como debe ser en la mayoría de los parques, es el GPS, donde ahí se traquea y después se hace el informe de recorrida o en papel o en Excel. Y en este caso lo que veníamos a plantear es no adquirir GPS, sino adquirir estos dispositivos que iban a cumplir la misma función y pudiendo lograr sistematizar la información ya desde el terreno, que eso el GPS es difícil hacerlo si uno no tiene una estructura para sistematizar lo que se registra en el terreno. Si querés pasar a la siguiente, Juan. Y en este caso, bueno, ya en diciembre del 2020, luego del proceso ya oficializado, por decirlo así, desde julio a diciembre se termina haciendo el informe semestral, que ya elevado, en su momento fue elevado por GEDE, donde nos permitía tener detalles de, por ejemplo, cantidad de recorrida por agente, cantidad de kilómetros por agente, cantidad de kilómetros en un vehículo determinado, cantidad de horas de una embarcación, la cantidad de indicios que habíamos visto, un montón de detalles que si no fuese por este sistema de este procesador, tardaríamos meses y meses en obtener la misma información y no tan precisa como eso. Entonces, en diciembre ya se empezó, o un poquito antes, se empezó a gestionar la capacitación de diferentes áreas protegidas para ver si esto, lo que trabajamos acá en Iguazú, se podía extrapolar a otras áreas protegidas. Entonces, ahí la DNO determinó las diferentes áreas donde se iba a realizar la prueba piloto. Acá ven que diferentes áreas de diferentes regiones, como Los Cardones, Ciervo de los Pantanos, Quebrada del Condorito. Bueno, en Iguazú se capacitaron más personas. Y los alerces. Una vez que realizaron el curso, también se destinó fondos, por ejemplo, para la adquisición de tablets, para que estas áreas protegidas piloto lo pudieran implementar también. Por suerte, bueno, a la mayoría lo pudo hacer. Otras por cuestiones, una de las problemáticas que identificamos es, como siempre, el tiempo. El tiempo para sentarse y desarrollar en la parte inicial el software tiene su dedicación,
y bueno, y los guardaparques que estaban destinados para eso realizaban otras actividades y eso dificultaba también la implementación, pero la mayoría de los parques nacionales por lo menos pudieron armar su modelo de datos y registrar los diferentes datos. Vamos a la otra, Juan. Un tema también que surgió de la capacitación esta fue que a partir de ahí decidimos y empezamos a crear el contenido para hacer totalmente ¿cómo es? A distancia, con videos, la capacitación, y no en reuniones simultáneas. Sí, en ese momento ya que la gente que estaba interesada, les compartíamos los videos directamente, que después estos videos fueron evolucionando a hacer videos más cortos. En su momento eran las grabaciones mismas de la capacitación y después se fue puliendo eso. Acá veo algunas preguntas, capaz que la idea es terminamos de desarrollar y leemos algunas preguntas si quieren, o lo dejamos para el final. Dale. Y pues queda así. Decíamos, bueno, también en mayo del 2021 es el segundo intercambio de experiencias de SMART. Las experiencias de SMART son las otras áreas protegidas que implementan el SMART en el mundo, donde cuentan diferentes realidades. A nosotros nos enriquece mucho estas conferencias o estas charlas, para tener un panorama y tener nuevas ideas de cómo podemos ir utilizando el SMART. Estas charlas son promocionadas por, como decía Leo, WWF, y aquí en Iguazú hay una central de Fundación Vida Silvestre, con lo cual siempre nos colabora en ese sentido en capacitación, nos informa de charlas sobre SMART. Ahora ya tenemos un contacto más directo con la gente de SMART, que está en este caso creo que en Inglaterra, en Reino Unido, y nos ayuda mucho para capacitarnos y tener nuevas ideas. Ya en esa misma época se termina aprobando la guía de elaboración de planes de protección, donde dentro de esa guía sugiere al SMART como un software para la sistematización de la información. Eso es como que el primer indicio para empezar a poder implementarlo a nivel general. También en junio, un mes después, empezó esto es lo que estamos haciendo acá, que es la difusión, pero más que nada con personal técnico, interiorizando sobre el SMART y los diferentes usos. Vamos a la otra. Bien. En Baritú, entonces, por esa época, julio de 2021, nosotros estábamos elaborando el plan de protección, y como todos los parques en esa época, y al mismo tiempo entonces empezamos a cambiar nuestro modelo de datos. Teníamos uno parecido al de Iguazú y parecido al genérico que viene con el programa. Y lo que hicimos fue directamente borrar todo y adaptarlo a la guía para la elaboración de los planes de protección. Entonces la información que tomamos nosotros nos sirve bastante para ir haciéndole el seguimiento al plan de protección. Entonces tenemos todas las categorías son las mismas, son los ejes temáticos del plan de protección, y dentro de ellas ciertas novedades. Y nos viene resultando muy bien hasta el momento. Nos viene resultando muy bien. También hicimos entonces un taller de capacitación para todo el personal de Baritú y Nogalar, y a partir de ahí lo empezamos a utilizar, no del todo oficialmente, pero se empezó a utilizar para la toma de datos. Al mismo tiempo, en el Parque Nacional Iguazú estaban haciendo una prueba piloto para el área cataratas, un modelo de datos especializado. No sé, Fede, si vos querés comentar, o Lucas, si estás. Bueno, la cuestión es que elaborar un modelo de datos muy complejo en el área cataratas
un trabajo excelente y hoy en día continúan haciendo fiscalizaciones con las planillas. Se cargaron todas las planillas de fiscalización de concesionarios o de permisionarios o de cualquier otro tipo de servicios, guías, etcétera. Y eso resultó en un informe que también está en el GES, todo esto está en el GES. En diciembre de 2021 se hizo un taller en Misiones, en el Parque Provincial Uruguay, y después en la seccional Yacuy del Parque Nacional Iguazú, en los dos lugares, donde estuvo Jorge Duarte, que también él es ingeniero y también es punto focal, es capacitador de SMART. Él nos estuvo dando una mano, y ahí en ese taller terminamos de cerrar algunas cuestiones relativas a este proyecto, sobre todo los lugares para el Smart Connect, para el servidor de Smart Connect. Así que podría decirse que este fue uno de los puntos más importantes en el proyecto, y fue donde terminamos de definir varias cuestiones, donde también hubo la reunión con operaciones, donde se le dio finalmente un sí a todo este tema. Y así terminó el año 2021 desde nuestra parte, sobre todo empujando desde Iguazú y desde Baritú, pero también otras áreas protegidas estuvieron haciendo sus propias pruebas. Entre esas San Antonio. En San Antonio el sistema se encuentra funcionando. Tenemos que ver cómo sigue Iberá, Pilcomayo, y a lo último del año 2021, comienzo del 22, se nos viene sumando Nahuel Huapi, que nos viene pisando los talones. Estuvieron haciendo en un par de meses lo que a nosotros nos demoró toda esta línea de tiempo, y podríamos aprovechar para escucharlos ahora. A ver, Antuel, ¿Tal? si estás por ahí, ¿querés continuar Ahí, con Nahuel ahí Huapi? volví, la luz. Ahí estoy. Está cargando la presentación. No sé si alguno la tiene ahí a mano. La va poniendo. Yo lo tengo, Antuel. Yo tengo tu presentación. ¿Querés que la Dale, comparta? bueno, mandale. Dale, porfa. A ver si... No sé si se ve... Voy a probar algo. Voy a compartir ahora. Ahí se ve. Todavía ¿Se llega a no. ver ahí o no? No se ve. Déjame que comparto yo, Fede. Bueno. Ahí está. No, ya está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí me perdí un pedacito, pero bueno, básicamente yo hace algo de un año que tomé contacto con el SMART, y bueno, ahí molestando bastante a Juan y a Fede, y aprovechando las capacitaciones que ya había grabado, fui tratando de generar el SMART, principalmente primero lo había pensado para la seccional, porque lo veía bastante difícil de implementar en todo el parque, y después me di cuenta que era el mismo laburo hacerlo solo para la seccional que para el parque en general, así que ahí arranqué. Y lo que yo observaba que bueno, que capaz que faltaba era aprovechar esta gran función que tiene el SMART de juntar todos los datos y sistematizarlos, y también la función que tiene el Connect, y bueno, como dicen los chicos,
aprovechar esta herramienta para estar más en el campo y menos en la oficina. Entonces, empecé a desarrollar una función que básicamente es que te genere un informe de infracción. Entonces, como decía Leo, bueno, a través de la aplicación, vos cuando estás en el lugar, bueno, harás inicialmente, y capaz que por algunos años más, la seguiremos haciendo a mano, y después de hacerla a mano, entrás en la aplicación y empezás a cargar los datos. Pasada Fede, la aplicación es bastante intuitiva y dinámica, así que se puede ir mejorando y corrigiendo. Sí, Antonio, disculpame, se me cortó la luz acá. Si Leo la podés compartir vos hasta que reinicie la computadora. Por suerte tenemos plan C, ¿no? Y bueno, básicamente acá en Nahuel Huapi por el momento la estoy usando yo solo la aplicación y bueno, ahí algunos de los chicos que están ahí en la isla conmigo me están dando una mano para ir generando datos, pero bueno, por ahora la mayoría de los datos son ficticios o bueno, medio para poder configurar la aplicación. Que bueno, esperemos que después de este impulso grande desde la DNO y la Dirección de Conservación y bueno, ahora con esta serie de capacitaciones se empiece a sumar más gente al uso. Pasar a la siguiente, Leo. Estas son las capturas, digamos, del Smart Móvil. Y lo que básicamente hay que hacer es llenar absolutamente todos los mismos datos que figuran en el acta de infracción, el formulario que tenemos hoy en día aprobado. Y hay un par de datos más que son los que necesitamos para después poder generar el informe circunstanciado, semiautomático o automatizado. Dale, continuar. Si bien en un principio va a parecer que es un doble trabajo, que en realidad lo es, digamos, porque está cargando los datos nuevamente, la verdad que es bastante rápido cargarlos en el celular, porque como verán, básicamente hay que ir tildando o hay que ir seleccionando opciones y es bastante rápido la carga de la información. Y otra cosa que va a tender a esto es justamente a estandarizar la información y empezar a tipificar ciertas cuestiones como, por ejemplo, los comportamientos del infractor y empezar a tener un digesto normativo online dentro de la aplicación del Smart, ¿no? Entonces, uno directamente tilda que bueno, hay que ir mejorando y hay que ir actualizándolo todo el tiempo, pero uno directamente tilda el acta de infracción y tenés ahí en el celular el digesto normativo, por lo menos de las infracciones que son más comunes y más habituales dentro de parques nacionales. Y después como se le puede ir haciendo pequeñas adaptaciones a la aplicación, en cada área protegida capaz que se pueden cargar las disposiciones propias del área protegida, ¿no? Entonces, uno va ajustando a la realidad local también del área protegida. Pero lo bueno, como decía Leo, es que desde Buenos Aires, si se quiere, o desde las regionales, un lunes se puede entrar a la web y se pueden saber cuántas actas de infracción por fuego, por pesca sin permiso, o simplemente no necesariamente las actas de infracción, sino la gran pregunta o los pescadores, ¿no? En general te dicen, si nunca nadie, un guardaparque me controló. Bueno, ahora vamos a poder empezar a registrar muy fácilmente cuántos permisos se piden, a cuánta gente se controla y esa información tenerla, ¿no? Y poder cuantificar el laburo que hacemos en el campo cotidiano, que lamentablemente al día de hoy no hay un registro bueno, por lo menos. ¿Seguí, Leo? Entonces, el primer paso es grabar la información en el móvil, uno la exporta, genera la georreferenciación del dato, seguir, y
y entonces ya tenemos un dato y lo tenemos georreferenciado. Después, cuando volvemos a la seccional o al centro operativo o donde sea que tengamos señal de Wi-Fi o conectividad con datos, uno exporta los datos y esto significa que los estás mandando al Connect. Continúa. Una vez que los datos están en el Connect, alguno de los usuarios que tiene habilitado el Smart de escritorio tiene que entrar y básicamente darle actualizar o descargar los datos sin cola, y ahí se descargan la información de la patrulla completa, pero bueno, en este caso puntualmente los datos de las actas de infracción. Continúa. Entonces, una vez que esos datos ya están en alguna de las computadoras centrales, el personal que está en el campo puede entrar a través del Connect, que el Connect, como verán, ahí a la izquierda, entras por cualquier web. No hace falta tener instalada la aplicación, que eso es lo bueno. No tenés que tener la aplicación de escritorio. Entrás, cada uno va a tener un usuario con ciertos permisos. En este caso, el personal que esté en el territorio va a tener un permiso que va a ser específicamente para poder descargar los informes y los informes de su área protegida, ¿no? Continúa, Leo. Tiene ciertos filtros que uno puede generar, como por ejemplo, en este caso, yo le generé el filtro que es el número de acta de infracción, donde uno ingresa justamente el número del acta de infracción, elegís el tipo de formato en el cual querés descargar el acta, continúa, y en este caso, por ejemplo, te lo descarga en PDF, te descarga el informe contravencional con todos los datos que habitualmente uno hace a mano. Que bueno, si saliste de recorrida, hiciste un solo acta de infracción, bueno, te llevará 10, 15 minutitos y lo haces. Pero bueno, cuando estamos en temporada alta y hay muchas actas de infracción por salida, la verdad que con esto capaz que tardás, depende de la conectividad, 5 minutos, continúa nomás, y ya te descarga el acta de infracción con todos los datos que uno necesita de la recorrida, y solamente hay que, si uno lo lee y está bien la información, lo descargas en PDF y ya lo podés subir al GEDE y ya lo tenés listo para elevar tu informe de acta de infracción. En algún momento, si soñamos un poco, capaz que logremos tener una impresora portátil o alguna tablet tipo la Policía de Córdoba que te imprime el acta de infracción y directamente la haremos todo digital. Yo apuesto a que eso algún día lo iremos a lograr. Pero si no, por lo pronto, ya está el acta de infracción, el informe, ya está prácticamente listo. Se puede descargar en Word por si uno le quiere modificar algo. Pero además, digamos, esta es una doble ventaja, tanto para el personal que está en el terreno como para las jefaturas, porque las jefaturas, como les decía, pueden entrar un lunes y automáticamente entrando a través del Connect o entrando a través de la aplicación de escritorio, pueden hacer una consulta y pueden saber cuántas actas de infracción ocurrieron ese fin de semana, bueno, y no solo las actas de infracción, ¿no? Sino qué agentes estuvieron trabajando durante el fin de semana, dónde se desplazaron, cuánto movimiento, y bueno, y muchísimas otras consultas y datos, ¿no?, que se pueden ir obteniendo. Dale, continuar. Y esta, bueno, es una de las aplicaciones que yo le encontré para hacer en Patagonia, Nor Patagonia, que es por lo menos un lugar donde hay muchas actas de infracción y no hay un registro realmente sistematizado o un dato rápido, por lo menos una forma rápida de obtener esta información. Después hay otros tantos datos potenciales que se pueden ir generando, como mapas de riesgo por incendio, por factores humanos, o bueno, mapas con mayor incidencia de infracciones, que básicamente lo que va a ayudar es a tomar decisiones a qué lugares ir a
priorizar las recorridas y los controles, tanto por parte de los guardaparques como por los ICE, para, bueno, justamente prevenir los lugares donde hay mayores riesgos de que pasen cosas. Así que, bueno, eso, muchas gracias ahí por todos los que están participando y ojalá en breve en Patagonia podamos empezar a darle el mismo uso que ya le están dando por el norte. Hola, sí, con respecto a eso, con respecto a las funcionalidades también del SMART, se puede ir un poquito más allá de lo que decías vos de priorizar los sitios, pero con una estrategia de conservación donde el entrecruzamiento entre el valor de conservación y la amenaza es fundamental. Nosotros con el SMART estaríamos relevando esas amenazas y complementando también valores de conservación, ¿no? Cuando hace uno registro de EVE, pero a través de eso estaríamos actualizando constantemente esas priorizaciones, ese entrecruzamiento, y es lo que decía Leo de tomar el área protegida como un ser vivo, y es donde nosotros tenemos que intervenir ahí para que disminuir las amenazas en relación a los valores de conservación, y ahí es donde se va a ver reflejado nuestras cantidad de horas de trabajo que le abocamos en el terreno, va a tener un significado al ver cómo disminuimos nosotros las amenazas del área protegida. Entonces, al tener esa actualización y ese constante reflujo de información, uno tiene que pararse de otro, las personas encargadas de la planificación se paran de otra manera para establecer una estrategia de conservación del área protegida. No tanto vivir el día a día y a ver para dónde sopla el viento, sino es algo concreto y que se puede ver en resultados. Eso. No sé si está Lucas Andriani, también con la Reserva San Antonio. Podríamos llegar a compartir rápidamente el power de ellos igual, ¿no? Tuvieron un problema y no pudieron llegar. Lo comparto, Juan. Si lo tiene Leo. Bueno, lo vemos rapidito. Sí, algo muy interesante, Lucas Andriani y Lautaro Martín fueron los que desarrollaron el modelo de datos del área Cataratas. Luego Lucas se va de traslado a la Reserva San Antonio y desarrolla ahí su modelo de datos y desarrolla el SMART, pero interesante también el trabajo que hicieron porque es otro universo, la parte de fiscalización, de uso público, agarraron los pliegos y lo smartizaron, lo pusieron bajo el ojo del SMART y pudieron sistematizar toda esa información a tal punto que nosotros ahora con las tablets, con una de las tablets que se habían adquirido, que en realidad era para eso, se sale a fiscalizar de esa manera. Ya todo estandarizado y con informes automatizados. Estamos ahora en una etapa de pulir ese proceso, que son dos universos diferentes. Entonces, decíamos, Lucas Andriani, que hizo el power relacionado a la Reserva San Antonio. No sé si Leo la tenés por ahí. ¿No lo estoy presentando? Sí, Leo. Ah, ¿Sí? Bueno, entonces si lo ves, yo no lo estoy viendo, pero a ver. Si no se ve. Yo tampoco lo estoy viendo. Hay que anclar la vista en Leo. Lo veo a Leo nomás si hago eso. a ver, vamos de nuevo. Ahí. Sí, sí. Sí, ahí sí. Ahora sí. Ahí están viendo, ¿no? Bueno, en San Antonio hicieron... Ahí se ve. En San Antonio se basaron en el modelo de datos de Iguazú, hasta donde tengo entendido.
Mirá, y en base al plan de protección, hicieron un híbrido y no tuvieron mucho sobresalto, están implementando sobre todo para control de la caza furtiva y de pesca, le agregaron unos apartados de incendios y vienen trabajando sin sobresalto. De hecho, la diapositiva, creo, si querés ir pasando, tiene dos o tres partes. Exóticas y control de caza y pesca son son los ejes de trabajo fundamentales. Cada parque le va dando más importancia a los problemas que más tiene o a las situaciones que más atiende. Así que Sí, bueno, soy también Lucas con Damiani. con la misma modalidad de nosotros de cargan las recorridas, tanto Iguazú, San Antonio, Baritú, ahora Nahuel Huapi, tenemos un espacio en el Smart Connect en la web donde podemos sincronizar nuestros teléfonos con el Smart de escritorio y se suben automáticamente, o sea, procesar datos en cola y se suben automáticamente y bueno, y uno puede interactuar con esa nube. Bien. Gracias, Fede. ¿Ustedes tienen algo más para mostrar? Estamos terminando. Quedaba, bueno, aunque ya contamos esto, conseguimos los 10 lugares en enero. Y en enero del 2022 también la primera área protegida de parques en implementar oficialmente el sistema fue acá Baritú. Porque si bien se venía implementando en Iguazú desde hace varios años, aquí se implementó por disposición y se elaboró una guía para el seguimiento del plan de protección con el uso de Smart, con un diagrama de flujo de los datos, hacia dónde tienen que ir, cómo debería funcionar el sistema en general. Son 2 o 3 hojitas, pero bueno, de aquí al próximo traslado, al próximo guarda que venga, ya directamente puede ir a la dispo y ver cómo funciona el sistema y no necesariamente ir aprendiendo de los guardas más viejos que se van yendo. Nos quedaría la parte de implementación, cómo estamos trabajando para implementarlo a nivel de la APN. No sé si vos querés decir algo, Leo, No. con respecto a esto. No, continúo. Bueno, en Sí, este Fede. caso, la idea, falta una diapo que dice agosto, que se va a dictar el curso, pero mientras tanto la comisión que determinó ahí la disposición conjunta entre la DNO y la DNC, que no es un dato, un hecho menor, ¿no? Esta disposición conjunta, que lo haya determinado estas dos direcciones, ¿no? Que se hayan juntado y firmado esta normativa, esta implementación, que inicialmente fue desde el 2019, un poquito antes, siempre fue la idea, tanto con Leo, con Juan, de llevarlo a este nivel, a hacerlo orgánico. Y en este caso, lo que estamos trabajando ahora es leyendo los planes de protección, pudiendo desglosar las actividades que realizan cada área protegida, las amenazas que tienen cada área protegida, para estructurarlo dentro del SMART, para que nosotros generar un modelo de datos nacional para todas las áreas protegidas, para que se pueden hacer consultas desde la DNO, puede hacer la misma consulta a las diferentes áreas protegidas porque tienen el mismo modelo de datos. Eso es importante aclarar. La misma estructura como que donde se toman los datos, estamos trabajando para que sea unificada y también se está trabajando para gestionar también los diferentes dispositivos, en este caso los teléfonos celulares o computadoras para poder llevar a cabo esta implementación. También entender que si uno no tiene teléfono celular, no es que no se puede implementar el SMART. Nosotros acá desde Iguazú, desde el inicio, lo hemos hecho sin teléfono y después
fuimos evolucionando. Si se pueden adquirir teléfonos, va a ser un proceso mucho más fácil y más ágil, pero estamos trabajando con los diferentes integrantes en la comisión en esa dirección. Fede, ahí para agregar, lo bueno de generar un modelo de datos nacional es que los usuarios del Smart de escritorio, los programadores, llamémosle, van a tener un trabajo mucho más fácil para empezar a usar la aplicación, porque, bueno, es una de las cosas que más tiempo lleva a cargar el modelo de datos. Como es un software libre, como contaban, básicamente hay que configurarle todo y bueno, y estas cosas de estandarizar criterios y modelos de datos va a hacer que el tiempo para poner a funcionar la aplicación dentro del área protegida se van a achicar muchísimo, ¿no? Van a cargar datos como la lista de personal, la lista de EVES y algunas particularidades del área. Acá tengo, para que se den una idea, los diferentes modelos de datos a lo que llamamos nosotros. No sé, quiero compartir la pantalla, no sé si se ve el simulador de Smart que tengo. No sé si Está compartiendo la pantalla, Juan. A ver. ¿Ahí se ve? No. Ahí está bien. Bueno, fíjense, miren, lo que tenemos acá, lo que decimos nosotros es el modelo de datos, que es lo que llama Smart, que es la estructura, cómo nosotros tomamos los datos. Acá tengo diferentes modelos de datos, acá es de Montes de Iguazú, donde, a ver si puedo hacer acá. Miren las diferentes categorías donde nosotros armamos todo esto. Esto sale de un formulario de recorrida, nada más que se fue smartizando, si se puede decir de esta manera, ¿no? Todas las categorías que nosotros tenemos para registrar, esto lo que están viendo acá es lo que ven los guardaparques que salen al terreno y registran los datos. Es mucho más sencillo. Imagínense, nosotros antes con el GPS era poner la palabra SOB o poner 001 y lo anotás en la libretita que era el 001. Ahora uno va directamente a ver el celular, actividad humana, estructura, campamento. Uno pone así, pone la actividad, el tiempo que se cree que tiene ese campamento, el estado, si está activo, queda destruido. Entonces, esto cuando nosotros ponemos aquí, podemos hacer un comentario al respecto libre, ponemos aquí y ya queda georreferenciado, ¿no? Ponemos ahorrar o también figura como salvar, esto lo georreferencia y ya queda registrado, y eso después se puede exportar en una capa donde en los diferentes, por ejemplo en el QGIS, te aparece ya categorizado, que eso es otro nivel, ya que aparezca en una capa categorizado según lo que uno anota. Eso es, la verdad que facilita mucho el trabajo a la hora de planificar cuando vos todo esto. Tenemos otros modelos de datos, por ejemplo el área catarata, que es totalmente diferente, donde vemos aquí, estos son los concesionarios, por ejemplo IASA, Jungle, en este caso son los actores que intervienen en el área catarata y cómo los fiscalizamos nosotros, por ejemplo los guías, si es guía de turismo, y todos estos datos registramos cuando fiscalizamos a los guías, y así con todas por ejemplo la CBT, si es CBT o transportista, vamos a CBT, tomamos todos estos datos y todos estos datos quedan almacenados y después se hace las diferentes consultas. Vamos aquí. Sí, está. Y también tenemos la parte de... a ver si se llega a ver... Bueno, acá tenemos Varitú, cómo lo estructura Varitú, en este caso, que basado, como decía Juan, en los ejes de... Esto es Nahuel, en los ejes del plan de protección.
y Nahuel lo estructuró de otra manera, basado un poco en los ejes, pero lo intercambió. La idea es, con la comisión, poder generar todo esto, lo que le mostré, pero unificado, para todas las áreas protegidas de Argentina. Creo que por mí ya estaría. Gracias, Fede. Juan, ¿algo más? Bien. No, con respecto a las presentaciones, por ahí podríamos ir empezando a ver las preguntas. Perfecto, perfecto. Por ahí comienzo a leer las preguntas y por ahí las van contestando, ¿sí? No sé si querés dejar de compartir pantalla por ahí, Fede. ¿Sí? Peperina NB, ¿cómo es el nombre de los dispositivos? Y depende, en realidad hay un montón desde los teléfonos más baratitos hasta las tablets que tiene Iguazú y todos funcionan de acuerdo al precio que se paga. Por ahí como ideal o como algo muy bueno y no tan caro, Ulefone X5 Armor está probado que funciona, no solo lo hemos probado nosotros, es uno que tiene Iguazú, pero también se está usando mucho, se menciona mucho en los foros y eso, se está usando en el mundo, parece, para esta tarea. Está bueno, gracias Juan. Por ahí estaría bueno si podés tipearlo ahí en el chat, así queda disponible el nombre. Sí. Pero igual... Y después acá tenemos un Alcatel One y se usó hasta que se rompió porque es muy sencillito, la humedad y todo eso, pero andaba lo más bien. Detalle, nosotros hace 2 años que tenemos el Ulefone Armor y no hemos tenido inconvenientes. Actualmente están entre 60 y 80 mil pesos. Lo que tendríamos que traccionar nosotros entre todos es que si por el mismo valor que una camioneta podemos conseguir 150 y estaríamos proveyendo de 3 teléfonos por las 50 áreas protegidas que tenemos. Así que con una camionetita de 12 millones ya estaríamos equipando a toda la administración de parques nacionales. Un detalle, ¿no? Sí, un poco en el curso que vamos a dar en agosto, ahí también vamos a charlar bastante de los dispositivos móviles. Un poco la idea sería traccionar para que Parques compre eso, ¿sí? Y bueno, y en cada área protegida puedan tenerse los equipamientos necesarios, ¿no? Pero bueno, de nuevo, todo esto va a ser un proceso de un cambio importante. Lamentablemente en algunos momentos seguramente tendrán que, digamos, Smart puede funcionar con un celular o puede funcionar con la libreta, ¿sí? Entonces, no hay excusa, digamos, ¿sí? Acá Guillermo Gil pregunta si Smart Connect es solo para Android o también puede correr en Windows, en una compu. En realidad, Smart Connect acuérdate que es la plataforma web, entonces funciona en cualquier lugar que vos tengas internet. Smart Mobile, que es la app, sí funciona solamente para Android, creo que no corre sobre Windows, pero como les decía en la pregunta anterior, digamos, lo ideal o lo que vamos a tratar de hacer es que Parques compre el dispositivo posta, digamos, así no nos tenemos que preocupar si tenemos Android, Windows o iOS, ¿sí? Y Smart Desktop funciona sobre Windows, eso funciona bien, digamos, en cualquier computadora, ¿sí? Bueno, la tercera pregunta venía relacionada con Karina Rodríguez. APN va a proveer a las áreas protegidas los equipos para el uso de la aplicación. Sí, un poco en eso estamos, digamos, ¿no? Por el momento hicimos este curso, vamos a hacer hicimos este webinar, vamos a hacer el curso y después continuaremos con adquisición de equipamientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo fundamental para eso es comenzar a ver los resultados, ¿no?
que es un poco lo que mostraron los chicos. Después viene otra pregunta de Lucía Rodríguez Planes. ¿Cuál es el sitio físico de guardado de la información? ¿Tiene respaldo en nube? Si es así, ¿a quién pertenece? ¿Por cuánto tiempo se guardan? ¿Y con qué acuerdos de acceso? Bien, acá, digamos, como les decía, cada área protegida va a tener sus Smart Desktop, su programa en su computadora, ¿sí? Eso lo van a poder sincronizar con Smart Connect. O sea, la primera pregunta ahí, ¿cuál es el guardado físico de la información? Lo primero es la computadora de cada área protegida, ¿sí? O sea, si se rompe esa computadora y no guardaron los archivos, perdieron la información, ¿sí? Entonces, por eso es importante sincronizar con Smart Connect, que hoy en día lo tenemos alojado en un servidor que nos prestó la WWF, ¿sí? A largo plazo, la idea es tener un Smart Connect en la infraestructura informática de parques nacionales, ¿sí? Pero bueno, lo que queremos ver es cómo funciona todo esto para comenzar a ajustar esos clavitos, ¿sí? ¿Y por cuánto tiempo se van a guardar? Se van a guardar por siempre, que esté activo ese servidor. Y los acuerdos de acceso, hay varias preguntas relacionadas a eso, van a depender de los niveles de usuario que uno apruebe en el sistema, ¿no? Y una cosa importante es que esto no va a ser información pública, ¿no? Esto está todo con las características de seguridad informática correspondientes, usuario, contraseña, VPN, etcétera, ¿sí? Leo, ahí una aclaración nomás, o para agregar un dato de color. Para las áreas protegidas que tienen un gran despliegue territorial, parques muy grandes, o que está separado el Parque Nacional del área administrativa, también se puede tener el Smart de escritorio puede estar instalado en varias computadoras y se pueden ir sincronizando a la vez, o sea, pueden haber varios usuarios de escritorio y bueno, obviamente hay que ir sincronizando continuamente para que las actualizaciones estén en todas las computadoras por igual, ¿no? Pequeño dato nomás. Buenísimo, buenísimo. Gracias por la aclaración, Antuel. Bueno, acá Alberto Simino me dice, tengo algunas preguntas sobre la base de datos y la seguridad de información, pero bueno, creo que van siendo contestadas por ahí. Si tenés otra pregunta, Alberto, ponela más específica en el chat. Acá José Baeque, para aplicarlo oficialmente, el intendente del parque debe sacar alguna resolución, disposición. Sí, de hecho, eso está entre las actividades que tenemos, las acciones que tenemos planificadas para implementar Smart. Les voy a compartir un ratito la pantalla. ¿Sí? Nosotros planteamos 7 acciones. La primera era comenzar a hacer estos eventos virtuales de difusión, ¿sí? A partir de reuniones tanto nacionales como regionales, todas las que sean necesarias. Esta es la primera, ¿sí? Así que si por ahí quieren hacer algo más detallado, también podemos hacerlo. La acción 2, en paralelo, se deberá formalizar este proyecto, ¿sí? A fin de brindar un marco de acción oficial a la gente que está trabajando en el mismo, ¿sí? Entonces, en estas 2 acciones ya avanzamos con la firma de esta disposición, ¿sí? Los responsables del proyecto deberán diseñar una guía de uso de Smart que contenga la estructura, equipamiento, funcionamiento y procedimiento del sistema,
uno o varios modelos de datos básico o adaptado al área protegida, plantillas de informes, de partes diarios y seguimientos, consultas básicas, etc. ¿Sí? Este es el equipo que les comentaba, o la comisión que decía Fede, que les comenté al principio de la presentación, ¿sí? Por eso es que sumamos gente que tenga experiencia tanto de lo operativo como lo de lo estratégico. Digamos, este equipo se va a estar comunicando con un montón de otra gente, tanto de la dirección de conservación, con la dirección de operaciones, como para ir diseñando toda esta guía, todo este marco en el cual nos tenemos que mover, ¿sí? Que creo que va a estar muy bueno. La acción 4 es dictar este curso de manera virtual, ¿sí? A través de la coordinación de capacitación. Esto lo vamos a hacer en agosto. Después podrán repetirse capacitaciones regionales. Yo creo que el nivel de organización ideal es que en cada región se vaya juntando la gente de las diferentes áreas protegidas y comience a autocapacitarse respecto de Smart. Igual, tanto Juan, Fede, Antuel y Lucas, y hay un montón de gente que también está comenzando a laburar en Smart, siempre vamos a estar ahí para darles una mano, ¿sí? Después, cuando ya esté todo puesto a punto, cada intendente tendrá que, mediante una disposición, aprobar la implementación de Smart en cada área protegida, y la acción 7 es, bueno, ir evaluando cómo nos va, ¿no? También interesante, Leo, de recalcar también el uso y costumbre, de que si no hay, por más que el intendente saque una disposición del SMART y el personal de terreno no tiene ninguna motivación para usarlo, la verdad que no va a pasar nada. Por ejemplo, en Iguazú no tenemos ni Casa Herrero, Cuchillo de Palo, no tenemos ninguna disposición que nos dice que tenemos que usar SMART, y nosotros desde el 2000, de la promoción 28, ya los chicos empezaron a usar el SMART acá, 29, la 30, la 31, y ya está hecho de uso de costumbre. Entonces tiene que ir acompañadas las dos cosas de eso, ¿no? Como que si no hay una motivación real, por más que quede escrito, que está buenísimo que quede escrito y que quede formalizado, no se va a ir a ningún lado tampoco. Está bueno. Gracias, Fede, por esa aclaración. Después sería Paula Weber, algún ejemplo operativo de la implementación de la herramienta. Bueno, creo que lo más gráfico fue lo que expuso Antuel, ¿sí? Respecto a lo que desarrolló para Nahuel Huapi. Andrea Baldocera comenta que una ventaja diferencial del Smart es el acceso a reportes y ciertas estadísticas casi instantáneas. Exactamente, para mí, digamos, este uso y costumbre y que después tiene que ir acompañado por una disposición, para mí se construye a partir de esto, ¿no? A partir de que uno comience a ver en un tablero, en un sitio web, comience a contestar preguntas que muchas veces cuesta, no sé, cuántas recorridas, por ejemplo, cuántas recorridas se hicieron o cuántas actas de infracción se hicieron en parques nacionales en el año 2022. Eso lo va a tener ahí, ese numerito lo vas a tener automáticamente si entras al Smart Connect, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros recorrimos a caballo o en camioneta en tal región? Asociado a También lo vas a respuestas tener de ahí, gestión, ¿sí? que muchas veces son los informes que más nos cuestan, estos que son tan de análisis. Tenemos el dato individual, pero nos cuesta reunir la información para transformarla en un dato estadístico. Para esto es clave. Juan. Esto, por ejemplo, que te estoy compartiendo ahora es un informe automatizado. Este se puede sacar por internet, por el Connect, en cualquier momento. No necesita uno sentarse a analizar ni nada, siempre y cuando la información esté cargada. Claro. Y te permite un vistazo, un pantallazo general de qué es lo que está sucediendo en este caso, amenazas, por ejemplo, este gráfico.
a simple vista ves que el pastoreo, por ejemplo, es tu amenaza más grande en comparación a las otras. Y No, los lugares recorridos. Esto te lleva 5 minutos, cada vez que lo querés sacar son 5 minutos. Sí, y con respecto a relacionar los datos con la gestión, acá siempre doy el mismo ejemplo de las mochilas para salir de recorrida. Somos 30, había 15, ¿a quién se la damos? Y lo que hicimos fue una consulta en el Smart, donde las personas que más recorrida tenían, los 15 primeros, eran los más prioritarios para que le demos ese insumo. Y fue eso, y fueron con datos fácticos, o por ejemplo, cantidad de kilómetros de un determinado móvil, que son 12.000 en 6 meses, vos sabés que en un año tenés que hacer por lo menos 2 service, entonces eso se planifica para el POA, ya sabés qué cantidad de kilómetros o las horas de un motor, ya sabés la cantidad de horas de un motor según la consulta que haces, entonces a esos datos es súper práctico. Está. Muchas gracias, Juan y Fede. Sigo con las preguntas. Y Andrea por ahí por el comentario. Gonzalo Iriarte, comparto las dudas que planteó Lucía Rodríguez y sumo, ¿qué tipo de características tendrían que tener los dispositivos para que funcione correctamente la app móvil? Bueno, eso ya lo contestamos, ¿sí? Camilo Rotela, ¿qué buena pinta tiene a nivel de tiempos operativos e informes para el análisis más global de situación? Solo me pregunto también el tema de resguardo de datos, copia de respaldo, privacidad / seguridad de datos en la nube o servidor donde se guarda. Bueno, eso también ya lo contestamos, ¿sí? Inicialmente va a depender de cada área protegida, incluso por ahí, como dijo Antuel, cada área protegida también podría sincronizar sus Smart Desktop entre ellos, nada más copiando el archivo en un OneDrive y actualizándolo de vez en cuando, por ejemplo, y después está la segunda parte, que es el Connect, que ya sería en la nube, ¿no? Romina Estavillo, la información que cargan las áreas, ¿la ve toda la red de APN o solo como espacio en tancos de cada una de ellas? Bueno, también ya lo contestamos, básicamente vamos a tener, digamos, diferentes personas van a tener diferentes niveles de acceso, ¿sí? No todos van a ver todo. Karina Rodríguez, se pueden cruzar datos entre áreas protegidas pensando en monitoreos similares en que en varias áreas protegidas, caso aves, camellos, exactamente. Yo siempre digo que lo que estaría bueno es que Parques Nacionales saque o tenga en una web, dentro de parques hay 70 yaguaretés, ¿sí? Y que yo haga clic ahí y pueda saber dónde están, en qué áreas protegidas están esos yaguaretés, o la cantidad no sé, de guanacos, de vicuñas, de un montón de cosas. Bueno, con este tipo de herramientas yo creo que es posible comenzar a pensar en esas cosas, ¿no? Sergio, la estandarización tiene que incluir la nomenclatura. Por ejemplo, sobrado es un regionalismo que no será utilizado en todas las áreas. Sí, todo eso lo tenemos que pensar y todo eso va a ser un laburo importante, ¿no? Porque también hay un montón de términos que en un lugar significan una cosa y en otro lugar significan otra. Entonces, tenemos que tenerlo claro porque si no, se va a mezclar todo, ¿no? Daniel Dinamarca, me parece una herramienta fundamental para ser aplicada en cada una de las áreas protegidas. Existen bases de datos con relación a intervenciones, ya sean en incendios forestales y búsqueda y rescate. Ahora bien, la estandarización de bases de datos es fundamental. Exactamente. Y por ahí un poco a esto iba también una de las diapositivas que había puesto. A ver, perdón, que voy a ver si hay más preguntas. Pero digamos, yo creo que... sigo compartiendo la pantalla, así que va a ser mucho más fácil.
esto. Hoy en día Parques tiene un montón de sistemas. Perdón, Leo, no estás compartiendo, ¿eh? ¿No estoy compartiendo? No, Acá me sale que sí, por eso. se ve chiquita. Sí, Ah, bien. se ve. ¿Sí? Por ahí quiero aprovechar acá para... Ahí están viendo bien, ¿no? Sí. Ahora sí, Leo. Ujú. Perfecto. Digamos, hoy en día Parques Nacionales tiene al menos 15 sistemas web que reúnen información de las áreas protegidas, ¿sí? Pero cada uno, como tiene objetivos distintos, funciona individualmente, ¿sí? Entonces, yo creo que es súper importante comenzar a conectar esos sistemas y, por ejemplo, que Smart sea una herramienta que nos provea, que, por ejemplo, provea de datos de campo, ¿sí? Supongamos avistajes, al CIB, ¿sí? Y que después el CIB los procese de la forma que necesite, ¿sí? O digamos, no sé, esto, que haya, por ejemplo, alarmas de incendio que después alimenten la base de datos de incendios forestales, ¿sí? Es todo un desafío, pero creo que tenemos que comenzar a pensar en esas cuestiones de integración que nos van a, que para mí nos van a ayudar mucho en lo que es la evaluación de las planificaciones que hacemos, ¿no? Viendo, para que sea un proceso dinámico y que podamos evaluar los avances que podamos tener, ¿sí? A eso también iba con esta diapositiva que parece súper compleja, pero que donde tenemos que comenzar a trabajar y ajustar algunas cuestiones. Digamos, el personal de parques nacionales, que implica no solamente la gente de las áreas protegidas, o los guardaparques o los técnicos, sino que implica a un montón de gente que trabaja en la institución, tanto en las áreas protegidas como en las direcciones regionales, como en las direcciones nacionales, y el mismo directorio, ¿sí? Tiene que implementar acciones en el campo que estén acordes a un plan de gestión institucional, a un plan estratégico regional, que hoy en día no existe, ¿sí? Que estén en línea también con los planes de gestión, más lo que proponen los planes temáticos, todos los proyectos que se plantean en ellos, que todos estos proyectos, todas las acciones estén en el marco de un plan operativo anual, ¿sí? Y que todas esas acciones que se implementan al campo se hagan de una manera sincronizada e incidan o impacten sobre los valores de conservación, las amenazas, los problemas y los usos que identificamos en cada área protegida, ¿sí? Y los cuales definen, ¿sí?, lo que es el estado de conservación de un área protegida, que además, digamos, eso se mide a partir de indicadores que tenemos que definir, de nuevo, el personal de parque, pero en todo el conjunto, ¿sí? Entonces, esta diapositiva para mí es un gran desafío, es lo que creo que es la visión que tenemos a largo plazo, y Smart justamente donde nos va a ayudar es en sistematizar la información que se genere a partir de las acciones en las cuales trabajamos, ¿no? Sí, Leo. Sí. Con respecto a la estructura que decía, creo que era Daniel, por suerte salieron los planes de protección donde uno puede estandarizar en cierta manera o estudiarlos y ver qué información tiene cada área protegida sin intentar unificarla o estandarizarla, teniendo en cuenta también las áreas protegidas marinas que tienen una particularidad que no estamos acostumbrados, por decirlo así, al ser nuevas y al tener una modalidad de trabajo diferente, también eso
vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar el modelo de datos general. Y otra cosita que anoté, tener en cuenta son, el Smart permite instalar sensores, donde, por ejemplo, se utiliza mucho en áreas marinas, donde hay sensores sincronizados que te avisan cuando hay un buque pesquero dentro de una determinada zona donde no se puede pescar en tiempo real. Eso también se puede traspolar a los forestales, donde el mismo Smart te tiran las diferentes alarmas que uno puede configurar en las cámaras trampas. En eso también hay un universo a explorar muy amplio que de a poquito vamos insertándonos en eso, a tener en cuenta también. Ahí para ampliar, Dani, por ejemplo, con todo lo que es el área técnica de incendios, las recorridas que hacen post incendio o bueno, mismo durante el incendio, y los datos que van tomando con el GPS y la libretita, bueno, la idea es empezar a tener esa demanda de las áreas técnicas de los ICE, y todos esos datos que hoy los toman utilizando el GPS y la libreta, bueno, empezar a cargarlos directamente con la aplicación. Y como decías, por ejemplo, los chicos de Iguazú ya tienen también en el sistema la planilla de atención médica, y bueno, habría que estandarizar esa planilla, la planilla de asistencia a accidentes viales y bueno, a diferentes rescates, ¿no? Y también el registro, por ejemplo, de todo lo que es el desplazamiento de los móviles de incendios y las cuadrillas, por dónde se están desplazando, qué están viendo y demás. Todo eso son cosas que tenemos que, bueno, aprovechar este momento para incorporar a la base de datos general. También saber dónde estamos parados. Actualmente creo yo que el 90% de las áreas protegidas no procesa su información. Yo creo que estamos en ese porcentaje. Entonces, ya arrancamos mal. La mayoría de las áreas protegidas, lo que pasa es que el guardaparque llena, o cualquiera llena una planilla, queda en un cajón y ahí muere. Nadie se sienta a procesar eso. Entonces, esto aceleraría todo el proceso. Y tiene una relación entre el que toma el dato en el terreno y la persona que planifica. Entonces hay una secuencia lógica donde que facilita todo, ¿no? Permiso, ¿puedo aportar algo, si me permiten? Sí, por ahí, Daniel, ¿te animás a que lea las últimas dos preguntas y ya abro a todo el mundo? Adelante, perdón, Leo. ¿Sí? Bueno, acá Andrea Baldocero dice que creo que es clave gestionar otros equipos para la toma de datos, además de teléfonos, radio collar, estaciones meteorológicas, cámaras, para obtener datos sistematizados sobre aspectos ambientales, especies relacionados más directamente al monitoreo de valores de conservación. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Andrea, con eso. Después Juan pone ahí los dispositivos recomendados, Walefone X5 Armor, ¿sí? Acá Cristian Mamani pregunta si el curso virtual será en agosto. Sí. Pensé que había menos. Acá, Guardaparques, Parque Nacional Pueblo, debido al incremento recibido, hoy la APN tiene presupuesto de sobra para la compra de equipamiento necesario, es cuestión de gestión y capacidad de ejecución del gasto, exactamente. Alberto, me preocupa que la base de datos esté en la plataforma de WWF y no en la APN, debido a que hay datos sensibles de patrimonio cultural que debe administrar la APN. Sí, un poco ya comentamos eso. Lucía, el préstamo que hace WWF, su server tiene acceso a la información, hasta donde se acordó que puedan usarla y asociado qué costo tiene incorporar el módulo de Connect a la infraestructura de APN, alcanza con ampliación del presupuesto. Para esto creo que sería algo prioritario. Sí, WWF no accede a los datos, ¿sí? Solamente nos presta su servidor, y después el costo para traer Connect a APN no es mucho, solamente, bueno,
hay que hacer los pasos administrativos necesarios, ¿sí? Al EFO hay perspectiva de que la APN desarrolle una aplicación propia con una funcionalidad similar que se vincule con otros como GED, SIB, etc. Hacer una aplicación propia podría ser la solución, pero digamos, yo prefiero acortar camino laburando con Smart y sí laburar en una herramienta que integre todos estos sistemas, que sería el SIGWI, ¿sí? Y Bruno, ¿se podrían sincronizar datos de IBER y SIB simultáneamente? Sí, totalmente. O sea, hoy en día hay un montón de aplicaciones que toman datos, puntualmente de datos biológicos estoy hablando, ¿no? Entonces un poco la idea es capturar esos datos, o sea, tener herramientas informáticas para capturar esos datos y no tener que digitalizarlos nuevamente. Y el último comentario, o la última pregunta, Romina Estavilla, ¿todos los usos que comentan de la aplicación son gratuitos? Sí, hasta el momento sí, y espero que sigan siendo gratuitos. Ahora sí, Daniel, y el que quiera, por ahí vaya levantando la mano o diciendo en el chat, y vamos pasando la palabra, cortito, por favor. Permiso, buen día a todos y a todas, gracias por el espacio. No, a mí me interesa de sobremanera, creo que me pareció interesante este tipo de aplicaciones y sobre todo qué uso le podemos dar. Creo que indudablemente vamos hacia este tipo de dispositivo. Por ejemplo, aquí en Bariloche hoy hay un curso donde están asistiendo 2 del ICE. Se va a implementar un dispositivo para hacer un análisis en el terreno de un paciente, de una víctima, ¿no? Y a través de un dispositivo que se conecta directamente a un centro de asistencia en Bariloche, se puede determinar qué tipo de afección o tiene en el momento instantáneo, qué tipo que está atravesando esa persona, ya sea un RCP o cualquier tipo que se puede determinar automáticamente y se lo puede asistir de manera oportuna. Y creo que todos vamos hacia ese tipo de dispositivo. A mí me interesa indudablemente, creo que también, como decía Leo, vamos hacia determinar o a trabajar o tratar de planificar nuestras áreas de riesgos. Nuestro escenario de riesgo debemos indudablemente tenerlo determinado en las diferentes áreas a nivel nacional y sobre todo qué tipo de trabajos preventivos para disminuir el riesgo, ¿no? Me parece que ese es el objetivo que tenemos que plantearnos a futuro y creo que lo han manifestado también las acciones estancas ya no van en ningún área. Nosotros nos quedó demostrado en este incendio último que tuvimos aquí en la zona, donde verdaderamente todas las áreas se dieron cuenta de que si no se trabaja de una manera interrelacionada es imposible. Por eso creo que ahora hay un antes y un después, al menos aquí en el área. Y después me interesa muchísimo ver si este tipo de dispositivos se puede implementar en la emergencia en sí, en la atención de la emergencia por cuestiones de seguridad, es decir, como decía Antuel, quizás también se podría aplicar, y lo dejo ahí para que ustedes lo desarrollen, ver la cuestión de seguridad, dónde están trabajando las brigadas, en un incendio forestal o en alguna búsqueda en zonas agreste. Y este dispositivo nos permitiría también, a la base de operaciones de emergencia, tener un contacto más directo, ¿no? Me parece que sería interesante poder aplicarlo para ir evaluando la emergencia en sí y tomando medidas operativas, ¿no? Porque si no es como pasa ahora, se tiene que esperar que la gente baje a la base como para poder tener información y después recién gestionar para el otro día qué tipo de operación se va a determinar. Me parece que es una herramienta fundamental
y ver si la podemos desarrollar un poquito más. Mm. Dejo eso para ustedes ahí, que me parecería importante poder analizarlo. Lindo desafío. Gracias, Daniel. Juan, Fede, Antuel, ¿tienen algo para comentar? No, me ahí- gustó eso de usar en tiempo casi real. Por ahí en contraste con eso de que la gente deba volver a la base, bajar toda la información y recién tenerla para el otro día. Y un punto en el que se tenga señal para mandar, ya se estaría mandando así la información casi en vivo. Sí, una de las grandes limitantes también es la señal de celular. Si uno tiene un teléfono con un chip y tiene señal donde está ocurriendo lo que ocurre, sería casi simultáneo, ¿no? Una persona en un central de operaciones lo vería. También, bueno, hay... Se cayó Fede. Y eso, Ahí, Dani, y ahí respondiéndote, digamos, la aplicación tiene la función de alertas que le pone el nombre, que justamente es eso, es la transmisión en tiempo real, que por ahora tiene la limitación que bueno, tenés que tener conectividad y bueno, ahí en un futuro quizás se pueda complementar con algún spot o algún dispositivo de mensajería satelital. Pero hoy en día en lugares donde hay señal, serían en tiempo real prácticamente, y si no, si se baja a un campamento donde haya una antena satelital, ya se pueden enviar los datos ahí y enseguida empezar a procesar la información del día y te ahorras el desplazamiento hasta la central, digamos, ¿no? gracias, Antuel. Sí, básicamente compartí la posición por WhatsApp, que varios lo deben hacer, así que hay que tener un comando de un centro de control que organice toda esa información, ¿no? Por ahí, Rodolfo Diego Foglia, ¿se podrá incorporar información geológica? Sí, eso, y ahí justo me diste el puntapié para remarcar algo. Sí, se puede agregar información geológica a los mapas temáticos que uno ve, ¿sí? Y también es muy importante que comencemos a trabajar en cada área protegida respecto a mapear los valores de conservación, a mapear las amenazas, a mapear los problemas, a mapear los usos, porque si no tenemos eso mapeado, digamos, si tenemos eso mapeado, lo que va a estar bueno es que vamos a poder ir viendo cuál es la evolución en el tiempo de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, es súper importante que comencemos a hacer ese tipo de mapas que en una institución de 120 años que no existan, la verdad, o que todavía estemos pensando cómo generarlos, la verdad es complejo, ¿no? Ahí Alberto Simino levanta la mano. Dale, Alberto. Gracias, Leo. Una pregunta que no me quedó claro cómo poder hacerlo, pero yo podría aplicar el SMART para hacer monitoreos del patrimonio cultural en las distintas áreas protegidas. O sea, estoy tomando algunas características de la ficha, sobre todo el estado de conservación y el riesgo de alteración y algunas otras cosas más, simplificándola. ¿Podríamos pensar en incorporar esto al plan de monitoreo? ¿O tiene que estar ligado con otras problemáticas? No, se podría totalmente. O sea, y por ahí Juan y Fede y Antuel, corríjanme, pero digamos, Smart Mobile es una aplicación que vos podés, en la cual vos podés definir lo que vos quieras medir, ¿sí? Entonces, tranquilamente vos podés hacer ese formulario, es como un Google Forms. Vos después lo abrís en tu celular y vas contestando las preguntas, ¿sí? Entonces, lo que es importante, y es algo que tanto vos como Lucía recalcaron mucho,
es la cuestión de sensibilidad de la información, ¿no? O sea, si vos querés laburar en Smart respecto a monitoreos de recursos culturales, pero ese recurso cultural es súper sensible y tenés mucha desconfianza respecto a la divulgación de la información, yo te diría que uses otra herramienta, ¿sí? Así no tenés ningún tipo de duda. Ahora, si es un monitoreo de algo corriente, listo, no habría problema. Eso, Claro, se podría utilizar a los sitios asociados al uso público, porque ya se conoce la ubicación, etcétera, pero para lo otro habría que pensar en una vez que APN cuente con esta plataforma. exactamente. ¿Y eso tienen pensado para cuándo ustedes, Leo, más o menos, o todavía no? ¿O es algo a futuro? Y puede ser corto, puede ser largo, ya vamos a ver. Ah, listo, gracias. Juan, Fede, Antuel, ¿tienen alguna Eh, aclaración? bueno, con respecto a los usos que se le puede dar al sistema, el sistema en sí es una plastilina. Todo lo que estamos hablando ahora lo va a tener que... Primero tenemos que cumplir el objetivo de que todos asistan a la capacitación que vamos a hacer en agosto y aprendan las cuestiones básicas del programa. Y a partir de ahí vamos a poder empezar a desarrollar un millón de cosas una vez que tengamos una base amplia de usuarios con la capacidad de empezar primero a empezar a cargar información sobre su área protegida y después empezar a compartir entre nosotros experiencias, sobre todo ejemplos de cómo hacemos las cosas. Y vamos a poder empezar a construir todo esto que estamos hablando ahora, lo vamos a poder empezar a construir mucho más fácil una vez que seamos unos cuantos que estemos manejando la herramienta. El primer paso, creo, para todos va a tener que ser hacer la primera capacitación básica y ponernos todos en contacto. Acá leo un comentario que hizo André y después le doy la palabra a José y a Antuel. Digamos, leo esto porque me parece muy importante. La conectividad es solucionable con la red interna de Wi-Fi, al menos en algunos sitios del territorio, también hoy es clave y no depende de la conectividad de empresas de telefonía. Está buena esa, por ahí complementando lo que dijo Daniel, ¿sí? O sea, no tenés señal de celular, pero sí podrías tener un Wi-Fi, aunque tendría que ser grande el módem, para que te puedas ir comunicando con ciertos dispositivos de forma local, ¿no? Ahora sí, José. José Baike. Está silenciado, José. Bueno, hasta que José se desilencie, Antuel. Bueno, ahí yo lo que quería agregar es que si bien la capacitación, hay diferentes niveles de capacitación que se van a tener que desarrollar, como contaban los chicos, es prioritario que haya alguien que genere la plataforma y que la adapte al área protegida, pero después van a haber muchos usuarios que van a ser de terreno, que esos van a tener una capacitación mucho más corta y más sencilla, pero es fundamental, o sea, el primer paso es que haya alguien que haya instalado la aplicación en el área protegida y la haya adaptado y que la lleve adelante, ¿no? Que esa es la capacitación quizás más intensa. Después está la capacitación para los tomadores de decisiones y en base a la información, y la capacitación más escueta, que es para el usuario de terreno, ¿no? Entonces son como 3 escalas diferentes, pero sí o sí la inicial es que alguien desarrolle la aplicación en el área protegida. Hola, sí, ahí Gracias, solucionado Antuel. Acá Mariano problema Herrera pregunta si técnico. tiene fecha para la capacitación y cuánto duraría. Eso, Juan, Fede.
¿Pueden comentar un poco? Sí, la idea es que sea en agosto la capacitación y duraría más o menos 8 semanas. 8 semanas. Eh, lo ideal, lo ideal no, sería indispensable que vayan consiguiendo un día por semana oficialmente para hacer la capacitación, que Parques Nacionales, que la Intendencia y la Jefatura les brinden un día por semana para hacer la capacitación. Sí, ese tiempo se los tienen que dar. Porque este es un proyecto oficial de implementación del sistema. No va a ser un capricho de ustedes o una capacitación solo para ustedes, es para cada área protegida. Va a ser en agosto y vayan viendo de conseguir ya el tiempo necesario. Ya. Bueno, gracias, Juan. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer. José Baeque. Está con problemas técnicos. Hola, sí, con problemas técnicos, pero ahí solucionado y escuché la respuesta del tema de la conectividad, porque acá en Copo es uno de los grandes inconvenientes Acá que tenemos. Vero Bernaba pregunta si la capacitación virtual no es sincrónica. ¿Cómo sería sincrónica, Juan? No, con encuentros al mismo tiempo y no sería. Tenés videos y trabajos prácticos y foros. Sí, hasta ahora muchos de las personas que se han interiorizado lo han hecho a través de los videos que se hicieron, por ejemplo, en Pilcomayo, bueno, Antuel en Nahuel Huapi, y hay varias áreas protegidas, creo que Iberá también, hay varias protegidas. La persona que estaba interesado vio los videos y con los videos ya pudo armar una plataforma y ya pudo desarrollar, por ejemplo, lo que hizo Antuel. Entonces, en eso es, creo que todo bastante práctico, no es nada complejo. Sí, acá Cristian Mamani pregunta si puede acceder a esos videos y dónde. Y Vero pregunta si no es tutorada tampoco la capacitación. Tutorada, sí. Sí, vamos a estar los tres atentos, participando y guiándolos. Sí. Sí. Autoguiada no es. Igual, Cristian, respondiendo a tu pregunta, dentro de lo que es la plataforma del correo de parques, ¿sí? Hay diferentes herramientas además del correo. Una se llama Stream, otra se llama Teams y otra se llama OneDrive. Entonces vamos a comenzar a partir después de esta capacitación. Esto va a quedar guardado en YouTube, pero también vamos a comenzar a hacer esta plataforma para disponibilizar los videos, tanto nuevos como viejos, en la plataforma Stream, que es como un YouTube, pero privado, ¿sí? E incluso tenemos armadas ahí algunas carpetas para ir compartiendo con los instaladores y todas esas cosas. Pero esto creo que lo vamos a comenzar a divulgar de forma masiva durante o después del curso. Bueno, nos quedan 5 minutos, nadie pide la palabra, así que por ahí, para ir cerrando, no sé si tanto Juan como Fede y Antuel tienen algunas palabras de despedida. Yo diría que nada, que se anoten al curso. No tiene nada de mágico. Hay que ver dónde se aprieta cada botón, anotárselo y después preguntar cuando no te acordás de algo. Y es una herramienta de trabajo que te permite lograr resultados que no se logran trabajando a mano, básicamente. Hasta ahora donde la venimos probando nos dio resultados. Así que hagan el intento. Gracias, Juan. Fede. Sí, yo creo que a nosotros aquí en Iguazú nos dio un panorama
como decía Juan, se vieron los resultados de tantas horas de caminar en la selva, tener calor, mojarse, y todo eso se ve reflejado. Y creo que con esto estamos en una instancia donde hace un par de años pensar que, por ejemplo, el jefe de guardaparque se sienta a la tardecita y ve cómo los guardaparques, las diferentes seccionales, van subiendo sus recorridas y casi el mismo día puede ver las necesidades, cuánto caminó, a dónde fue, qué necesita, qué vio, qué le pasó. Eso me parece que es un cambio, no sé si de paradigma, pero es un cambio ya en el funcionamiento de cómo se venía trabajando. Y me parece que eso es lo interesante, lo importante, y ahí donde se empieza a abrir un montón de gamas para desarrollar casi inmensa, no te digo infinita, pero y ahí sería interesante poder desarrollar eso, y cuando esto se haga masivo, esto se va a multiplicar y en un par de años vamos a trabajar de una manera que capaz que era impensado el día de hoy. Eso. Dale, gracias, Fede. Antuel. No, y bueno, ahí para ampliar, digamos, esto, la verdad que ahí en la isla, por ejemplo, yo lo estoy empezando a implementar para el seguimiento de la utilización de jaulas con el plan de control de jabalí. Se puede empezar a medir efectividad de cosas que hoy la verdad que si no a mano se terminan perdiendo los datos y demás. El tema de en un futuro cercano empezar a usar el sistema de alarmas, ya sea para incendios, para emergencias, actividades que se encuentra el personal de campo con furtivos armados en una situación de riesgo, que además de por handy, digamos, que se pueda transmitir la ubicación en tiempo real. Son todas cosas que están a un par de pasitos con la aplicación, y obviamente sacarle el jugo a Leo, a Fede, y no por desmerecerlos a ellos, principalmente a Juan, que la verdad que es impresionante cómo investiga y cómo está llevando adelante la aplicación. Así que todas las dudas que se vayan generando, hay que aprovechar a los chicos que la verdad que es impresionante cómo trajeron la aplicación y cómo transmiten la información. Y esto, ¿no? Que no hay que sacarse el cuco, la verdad que es bastante simple ponerlo a funcionar, lleva muchas horas, pero es bastante simple. Y después la utilización en el terreno es más simple todavía, y lo bueno que a la medida que se vayan descubriendo errores, se pueden ir solucionando casi en tiempo real. Así que desde ya muchas gracias a todos y a meterle que es lo que se viene. Está bueno, gracias, Antuel. Bueno, sí, yo para cerrar nada más, quería comentar, digamos, que esto vino tipo 2014, Tailandia, este Smart, por ahí Andrea Baldocera, Eliana Alzogaray y Leo Huber creo que fueron a hacer esa capacitación. Por ahí, bueno, era muy de tecnología de punta, quedó medio perdido, y por ahí, en alguna charla que habíamos tenido con Juan, él se puso la pila, después lo contagió a Fede y después lo agregaron a Lucas y a Antuel, y, digamos, y hoy en día va creciendo la cosa, ¿no? Yo creo que está muy bueno. Es súper importante por esto de que hablaban de las pérdidas de datos, y también, digamos, uno cuando llega a un área protegida o se rompió la computadora del área protegida, se perdió toda la información. Entonces esto va a perpetuar el trabajo que se hace. No son datos, es trabajo y es transpiración, como decía Juan, de salidas de campo, y sobre todo van a ayudarnos a mejorar cómo podemos incidir nosotros en todos los problemas, amenazas, usos que tienen las áreas protegidas, que son el bastión de nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Así que, y lo piola de todo esto es que se construye de forma participativa y colaborativa, así que
por más que los 3 cracks estos estén todo el tiempo pensando en cómo facilitar las cosas, creo que también los aportes, la idea y los comentarios de cada uno de ustedes vienen bien para institucionalizar y hacer una herramienta muy, muy potente, ¿no? Y por ahí, lo último, ahí preguntan, hay unos cursos que se están dictando desde la Universidad de Cooperación Internacional sobre SMART, están muy buenos también, está bueno hacerlos. Por ahí la única diferencia quizás es que los cursos que vamos dictando nosotros ya van a ir más apuntados a parques nacionales, ¿no? Y nuestra dinámica de trabajo. Así que bueno, agradecido por la asistencia, por la atención y quedamos en contacto, gente. Muchas gracias. Chao. Saludos a todos, gente. Nos vemos, muchas Chao, gracias. chao, saludos.